Llegó la hora de armar nuestro portafolio para el 2025. Y como siempre me gustaría enfocar este video desde un lado diferente. Este video te puede servir tanto en el 2026, 2027 o en cualquier momento del año que vos lo estés mirando, porque la idea justamente es qué tener en cuenta para armar un buen portafolio. Mirar justamente qué tipo de perfil somos nosotros. Vamos a empezar a hablar sobre el perfil conservador, el perfil un poco más intermedio y un perfil un poco más agresivo. Qué tener en cuenta para cada uno de ellos, distintas opciones de inversión para cada uno de ellos y cómo distribuirlas y cómo distribuir el portafolio justamente para diversificar y bajar el riesgo. Empecemos. Lo primero a tener en cuenta justamente es qué tipo de perfil tenés vos a la hora de invertir. Obviamente que esto es la pregunta fundamental de cualquier tipo de inversión y de las finanzas personales, porque nosotros podemos ver videos donde algunos expertos de inversiones nos digan que tenemos que invertir en tal sector y armar nuestro portafolio en base a ese sector, pero hay que tener en cuenta que esto es bajo la mirada de un experto que quizás está hace años invirtiendo en la bolsa y tiene, no sé, un estómago diferente para soportar los distintos vaivenes en distintas inversiones y demás. Lo primero y lo más importante que siempre digo en mis videos es hay que reconocer cómo es uno, qué perfil tiene uno a la hora de invertir y luego buscar la inversión. Y no hacerlo al revés, sino buscar la inversión y luego saber qué perfil tiene uno, porque lo que va a terminar pasando seguramente sea que, obviamente, si todo sale bien y la acción o lo que sea que estén recomendando sube, yo voy a estar contento porque gané más plata, pero si empieza a bajar o empieza a tener turbulencias en el año, yo voy a estar inseguro, voy a salir y seguramente cuando salga después puedan llegar a subir o pueden llegar a pasar un montón de cosas. Es por eso que te planteo lo siguiente. Empecemos primero a mirar qué tipo de inversor sos y luego buscar la inversión que te corresponde para ese tipo de perfil, con cuál te sentís más cómodo y de ahí empezar a ver cómo distribuir el portafolio en distintas inversiones. Además, hay que separar hace cuánto que estás invirtiendo en la bolsa. Obviamente que si tu primer año de inversión es el 2025, no va a ser lo mismo que si ya venís invirtiendo hace 5 años, o mismo si tu primer año fue el 2024, muy probablemente el 2025 empieces a tomar distintos riesgos o empieces a invertir en distintos instrumentos, ya que vas aprendiendo a cómo invertir en la bolsa, empezás a sacarte algunos miedos y de a poco uno va agregando más instrumentos y demás. Justamente esto es una maratón, no es una carrera de velocidad que ya mañana tenemos que hacer dinero o el mes que viene, sino justamente es una maratón, es un proceso largo en el tiempo, uno va procesando distinta información, va aprendiendo, equivocándose, todos los inversores se equivocan, todos los inversores hacen alguna inversión donde perdieron dinero. La persona que te diga que todas las inversiones que hace gana dinero, claramente te está mintiendo y es que mi consejo sería que dejes de consumir contenido de alguien que te diga que todas las inversiones que hizo fueron malas, ya que es imposible, no te digo poco probable, es directamente imposible. No existe inversor en el mundo donde todas las inversiones le vayan bien y todas las inversiones ganen dinero. Entonces, para aprender a saber nuestro perfil, obviamente vamos a tener que saber qué experiencia tenemos. Obviamente que quizá cuando uno empieza va a tener un perfil mucho más conservador y a medida que van pasando los años puede ser que vaya migrando a tener un perfil mucho más agresivo. Pero también es verdad que hay mucha gente que se queda en un perfil moderado, no importa hace cuántos años que esté invirtiendo, porque se siente cómodo en ese perfil y no quiere empezar a hacer inversiones más riesgosas y se siente cómodo en ese perfil. Y lo importante de las inversiones también es que nos den tranquilidad a nosotros, porque si yo puedo hacer una inversión más riesgosa, pero no puedo dormir durante 3 meses o durante 6 meses porque estoy en una inversión que es muy riesgosa, estoy poniendo muchísimo dinero, y la realidad es que no sé cuán buena inversión fue. Más allá que el resultado final sea positivo en dinero, quizás fueron 6 meses que la pasé mal, tuve insomnio, ansiedad, estrés. Entonces, eso también hay que sumarlo a la ecuación de la inversión. No es solamente cuánto dinero nos dio una inversión o cuál fue la rentabilidad de un bono, por ejemplo. Y obviamente en qué etapa de la vida estamos. Y eso es muy importante. No porque quiere decir que los más jóvenes tomen más riesgos y las personas más adultas menos riesgo, aunque generalmente se comporta de esa forma, también hay que ver qué buscamos nosotros con el dinero y qué objetivo nosotros tenemos con esta inversión. Y obviamente que también tienen que ver los objetivos en todo esto. Generalmente me preguntan a veces en los videos cuánto es el plazo a largo plazo, si un año, 2 años es largo plazo. Y la realidad es que, a ver, esto no se estipula en alguna regla matemática o algo por el estilo, pero nosotros en Argentina estamos muy acostumbrados a mirar el cortoplacismo, el próximo mes, el próximo año, y la realidad es que se podría llegar a entender como que corto plazo podrían llegar a ser entre un mes justamente y 2 años y medio, 3 años, de 3 a 5 años, un mediano plazo, 6 años, mediano plazo, y estoy siendo bastante generoso, hay gente que le dice hasta los 10 años mediano plazo, y luego de los 5 o 6 años hasta, bueno, el tiempo que sea, 15 años podría ser, más de 10 años, podría ser largo plazo. Es por eso que en mi forma de verlo, como yo miro las inversiones, lo divido en esas tres categorías. Hay otras personas que quizá ya 5 años les parece largo plazo o mediano plazo les parece hasta los 10, como te dije hace un rato, y eso va dependiendo de cada uno. Lo importante acá es que vos sepas cuál es tu objetivo. Es decir, si estás ahorrando para una casa,
obviamente que el objetivo no va a ser depende de cuánto plata tengas ahorrada, pero obviamente que no va a ser, bueno, tengo hoy y a fin de año tengo que tener el dinero disponible para comprarme mi casa, a menos que estés en la recta final. Eso, entonces, si vos estás ahorrando por una casa, seguramente el objetivo sea de largo plazo. Ahora, si tu objetivo es invertir para las vacaciones, es totalmente diferente las inversiones que tenés que hacer porque seguramente el objetivo sea dentro de un año, o si es unas vacaciones muy especiales, sea un lugar muy lejano, muy caro, pueden llegar a ser planificarla con 2 años de anticipación, 3 años de anticipación, pero vos sabés que en ese momento vas a necesitar el dinero y seguramente a medida que te vayas acercando a la fecha que utilices el dinero, las opciones de inversión van a tener que ser mucho más conservadoras que arriesgadas como uno podría llegar a tomar al principio cuando tiene un objetivo muy largo en el tiempo. ¿Y esto por qué sucede? Porque si yo estoy muy cerca de que necesitar el dinero y empiezo a arriesgar y hay fluctuaciones en la bolsa, lo que sea, y pierdo mi dinero, no voy a terminar llegando al objetivo. Entonces, por eso, a medida generalmente que uno va llegando al objetivo, las opciones seguramente pasen a ser más conservadoras. Vamos a hablar ahora bien de cada tipo de perfil. Obviamente que son 3 perfiles: conservador, moderado y arriesgado, y no es que sí o sí caes dentro de uno y no puedes ir al otro. Lo más probable y lo que generalmente sucede es que compartimos diferentes tipos de perfil. Por ejemplo, alguien podría ser un poco conservador y bastante moderado, o bastante conservador y un poco moderado y muy, muy poco arriesgado. Entonces, y uno así va distribuyendo el portafolio de sus inversiones. Muy poco probable que caigas justamente en uno. El moderado es el más amplio, el más diverso, pero generalmente uno puede llegar a compartir un poco entre un perfil y el otro perfil. Lo importante es que vos detectes, identifiques cuál perfil sos. Hay muchos cuestionarios online, mismo en cualquier broker, cuando vos te haces una cuenta, tenés que responder por obligación de la Comisión Nacional de Valores un cuestionario que te dice qué tipo de perfil sos, y eso lo puedes usar como guía para saber qué tipo de perfil justamente vos sos a la hora de invertir. El perfil conservador es un perfil que busca proteger el capital y obtener rendimientos muy bajos. O sea, no necesariamente bajos, pero lo que quiero decir es que no está dispuesto a que sus rendimientos sean negativos. Siempre sus rendimientos tienen que ser positivos, aunque sean muy chicos. Esto lo que nos obliga básicamente es siempre invertir en renta fija y conservar, por ejemplo, ante la inflación, todo nuestro capital, mismo poder ganarle por unos puntos a la inflación, o mismo estar resguardado ante devaluaciones, y así sacar unos puntos positivos, pero siempre en renta fija y con una rentabilidad muy baja. ¿Por qué? Porque la rentabilidad, al ser muy baja, el riesgo es muy bajo también. Entonces siempre voy a estar asegurando mi capital, y el capital va creciendo de forma lenta, pero de forma constante. Esto sería más bien un perfil conservador. Un perfil moderado busca la seguridad de un perfil conservador, pero también está más apuntalado en el crecimiento. Es decir, que quiere que este crecimiento de su capital, de sus inversiones, sea un poco más grande. ¿Eso qué quiere decir? Un poco más de crecimiento, un poco más de ganancia, un poco más de riesgo. Empezamos a invertir, hay una parte del capital, por ejemplo, podría llegar a ser el 50% que está en renta fija, pero el otro 50% ya empezamos a invertir en diferentes activos de renta variable, como pueden ser acciones, fondos comunes de inversión también de renta variable, que estos pueden estar invirtiendo en acciones de Argentina, por ejemplo, en distintos sectores. Y generalmente el perfil moderado puede invertir en alguna empresa puntual, pero la realidad es que va a terminar invirtiendo, por ejemplo, en índices o en ETFs. Te dejo acá un video donde explico bien en detalle qué es cada uno. Por ejemplo, de Argentina puede invertir en el sector financiero, no invierte en un solo banco, sino que diversifica. Justamente esto es una clave que vamos a hablar más tarde: diversifica en un sector y puede invertir en varias empresas. Puede invertir, por ejemplo, en Estados Unidos en un índice, el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que lo puedes encontrar bajo el CDR SPY en la Bolsa de Buenos Aires, y invierte en ese índice, no invierte en alguna empresa puntual en Estados Unidos, sino que invierte en un índice de 500 empresas que está diversificado, el riesgo es más bajo, pero ya ahí empieza a haber volatilidad. El S&P 500 en un año histórico, igualmente el año pasado, en el 2024, cerró con una rentabilidad arriba del 22-23% en dólares, una rentabilidad muy grande. Generalmente el S&P 500 tiene una rentabilidad promedio entre el 8 y el 11%, o sea, imagínate, 23 fue muy, muy alta, pero también hay años que puede cerrar negativo. Es decir, el perfil moderado conserva su capital, conserva su inversión, pero también está dispuesto a hacer inversiones un poquito más arriesgadas, con alguna cierta volatilidad. Es decir, el S&P 500 es muy poco probable que cierre 40% negativo o 30% negativo en un año. Puede pasar, pero es muy, muy, muy poco probable. Entonces, justamente de esa forma va manejando el riesgo. Y como te imaginarás, el perfil arriesgado es ya un perfil que invierte 100% de su capital en renta fija. Y nuevamente, esto puede ser híbrido, puede ser que alguien sea más arriesgado que un perfil conservador, invierta el 20% en índices, en renta variable o en renta fija mismo, y el 80% en acciones, en criptomonedas y en algunos instrumentos
bastante más arriesgados, que tienen mucha más volatilidad, que obviamente tienen más riesgo, pero pueden tener muchísimas más ganancias. Como te decía, este perfil puede invertir en empresas tecnológicas puntuales, puede invertir, por ejemplo, en Tesla, puede invertir, por ejemplo, bastante parte de su capital porque está convencido o quiere apostar a esa compañía, puede invertir en criptomonedas, las criptomonedas son muy volátiles, pueden bajar, como pueden subir 50% en un año, pueden hacerlo en un mes, de hecho. Entonces, es un perfil mucho más arriesgado. Obviamente ahora vamos a ver detalles de algunos tipos de inversiones para cada tipo de perfil, pero para que te des una idea, estas serían las tres alternativas, los tres tipos de perfiles diferentes, y uno tiene que saber identificarse qué porcentaje tiene de cada uno. Yo creo que esa sería la conclusión de entre los perfiles. No es que vas a pertenecer a un perfil y no a otro, sino que uno es una combinación de estos perfiles. Y la idea justamente es saber qué porcentaje sos de cada uno, qué parte sos conservadora, qué parte sos moderada y qué parte de tu perfil es arriesgado, como para poder así armar el portafolio ideal para vos. Otro punto importante es la diversificación. Justamente como vimos anteriormente en el índice que reparte la inversión en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, eso es diversificar. Cuando vos diversificás, no estás apostando todos los huevos en una misma canasta, sino que estás diversificando y puedes diversificar por sector, por país, como por ejemplo las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. También tenés las empresas más grandes de Brasil, también tenés las empresas más grandes de China. Hay distintos ETFs que engloban distintos índices de distintas partes del mundo. Entonces yo puedo invertir, por ejemplo, en China, sin invertir en una empresa puntual, sino que invierto en un índice que me diversifica mi inversión y la baja. También puedo invertir en el sector financiero. Por ejemplo, si quiero invertir en Argentina, en vez de invertir, no sé, estoy dando un ejemplo para que se entienda, todo en el Grupo Galicia, puedo invertir en distintos bancos que seguramente tengan un crecimiento similar, algunos bancos más, algunos bancos menos, pero mi inversión pasa a estar diversificada. Entonces, si pasa algo puntual en un banco que no afecta a los otros, justamente mi inversión va a estar segura. Entonces puedo invertir en Grupo Galicia, puedo invertir en Macro, en BBVA y en distintos bancos justamente para diversificar mi inversión. Lo mismo pasa, por ejemplo, si quiero invertir en un sector puntual como podría llegar a ser energético o mismo vaca muerta. Es un poco más puntual, pero estoy invirtiendo en vaca muerta. Y en ese punto yo puedo invertir en YPF, en Vista, en Transportadora de Gas del Sur, del Norte, en Pampa Energía. Puedo invertir de diferente forma en un mismo sector, en un mismo, sería en un mismo punto como podría llegar a ser vaca muerta, pero de forma diversificada, bajando el riesgo. A menos que pase algo con todo vaca muerta, si pasa algo con una empresa puntual, con Vista, con Pampa, yo voy a seguir teniendo mis acciones de YPF, entonces voy a ver resguardado ante cualquier dificultad. Obviamente, cuanto más diversifique, la relación que tienes que entender es que cuanto más diversifique, el riesgo baja y obviamente la ganancia también baja porque estoy diversificando. Siempre van a ir de la mano, riesgo y ganancia van a ir de la mano, pero también riesgo y pérdida. Mayor riesgo, puede haber mayor ganancia y mayor pérdida, menor riesgo, menor ganancia y menor pérdida. Ahora sí, unos ejemplos de lo que podría llegar a ser, por ejemplo, renta fija acá en Argentina, pueden llegar a ser los bonos SER, bonos que, acá te dejo una lista donde hablo justamente de los bonos SER, bonos que ajustan por SER, que es la inflación, más un porcentaje de tasa de interés. Yo, si invierto en esos bonos, voy a estar resguardado en la inflación. Si hay una devaluación, obviamente la inflación seguramente se dispare y este bono también vaya a subir. Entonces, voy a estar cubierto en un bono de renta fija como podría llegar a ser el bono SER. También hay distintos fondos comunes de inversión, depende de dónde inviertas, en el home banking de la mayoría de los bancos y mismo en los brokers hay fondos comunes de inversión de renta fija y también hay fondos comunes de inversión en dólares en renta fija, que acá te dejo un video donde justamente hablaba de ellos. Y entonces puedo agarrar, dolarizar mi inversión. Esto estoy hablando de un perfil más conservador, invertirlo, justo en vez de dejarlo en mi casa o guardados o solamente en mi cuenta bancaria sin invertir, los puedo invertir en un fondo común de inversión que esté rindiendo más del 4% anual de rendimiento y prácticamente con un riesgo muy, muy bajo y voy a estar teniendo una renta fija en vez de dejar los dólares tirados sin invertir. Estas son opciones de renta fija. También un poco ya entre un perfil más 100% conservador y un perfil un poquito más moderado, pero muy poco, están las obligaciones negociables en dólares. Acá te dejo un video también donde hablo de obligaciones negociables, que justamente es prestarle a una compañía por una tasa de interés un poco más grande. Hay más riesgo, obviamente, porque estoy prestando a una compañía y esta compañía puede no pagar por alguna cuestión o demás, pero justamente estoy hablando de obligaciones negociables seguras a grandes compañías de Argentina, como pueden ser YPF, IRSA. Son compañías muy grandes que pagan siempre sus obligaciones negociables y el riesgo de no pago es muy, muy bajo. No es que le estoy prestando a una tasa muy grande a una compañía muy chica. Estamos hablando de YPF, IRSA, justamente empresas grandes del mercado argentino que son muy seguras. De hecho, el Fondo Común de Dólares que te comentaba hace un rato, muy buena parte de su porcentaje de inversión lo tienen obligaciones negociables argentinas.
y estamos hablando de tasas que van entre el 6 y el 9% en dólares. En un perfil más moderado empiezan a entrar justamente lo que hablamos hace un rato de estos índices de, por ejemplo, el SPY, de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Podría llegar a entrar ya yéndose a un más moderado arriesgado, el QQQ, que son las 100 empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos. También tenemos el XLE. Todos estos CDRs los podés encontrar en cualquier broker en Argentina. El CDR XLE es un ETF que invierte en el sector energético de Estados Unidos. También en este perfil hay que ver cuán cerca de lo conservador o más cerca de lo arriesgado estés. Puedes invertir, como habíamos hablado, en vaca muerta, en esas empresas que están... Vaca Muerta está un poco ya desconectado, por suerte, del contexto político argentino, pase lo que pase. Obviamente que esto es Argentina y puede pasar cualquier cosa, pero es un proyecto que ya está en marcha, ya tiene una inversión multimillonaria y de todo el mundo prácticamente. Entonces, estamos hablando de que ya es muy estable, se está empezando a hacer obras de infraestructura para poder exportar el gas y el petróleo que se extrae desde ahí. Entonces, ya es un proyecto que atravesó distintos gobiernos, que está en crecimiento constante y que su pico de producción se va a dar en el 2030. Y esto justamente va con lo que hablábamos a veces al principio de los plazos. Estamos hablando de que el pico de vaca muerta va a ser en el 2030 y estamos hablando de invertir ahora. Más allá de que en el último año y medio YPF y todas las compañías relacionadas crecieron muchísimo. De hecho, tengo un video de cómo fue la inversión de vaca muerta en el último año. Pero estamos hablando de que el pico va a ser en el 2030. Estamos hablando de inversión de más de 5 años y por eso justamente los plazos son completamente diferentes. Algo que hablábamos al principio de que a veces uno busca la acción que más rindió en el 2024. Y justamente, y más en Argentina, todo lo que pasó el año pasado es muy poco probable que se dé nuevamente en el 2025. Uno tiene que estar, no te digo de forma periódica, porque justamente va en contra de esto de estar todo el tiempo mirando las inversiones, pero uno cada X meses, o si es más conservador, cada más tiempo, pero cuanto menos conservador es, más seguido tiene que estar regulando su portafolio de inversiones, porque tiene que ir viendo qué está sucediendo en el mundo y en la Argentina particularmente. Y también este perfil, y justamente dependiendo en qué parte del perfil estés, puedes invertir en CDRs en grandes empresas como pueden ser Microsoft, Apple, Visa, Coca-Cola. Estamos hablando de grandes empresas de Estados Unidos que obviamente tienen variabilidad en la cotización de sus acciones, pero son empresas muy grandes que es muy poco probable que fundan, que la acción baje un 50% en un año. Es muy poco probable. Obviamente tienes que tener en cuenta que dependiendo del rubro donde está, por ejemplo, Facebook es una empresa grande en Estados Unidos, pero es una empresa tecnológica que puede llegar a tener vaivenes mucho más grandes que una empresa como Microsoft. Pero Microsoft también es tecnológica, pero es una empresa mucho más madura, que está mucho más distribuida sus ingresos. Por eso hay que tener ciertos análisis a tener en cuenta para invertir en ciertas empresas. Y ya hablando del perfil agresivo, como para que te unir algunas opciones que ya fuimos mencionando, estamos hablando de invertir puntualmente en empresas tecnológicas, podría ser en Estados Unidos mediante CDRs, únicamente en una empresa como puede llegar a ser Tesla. Tesla es una empresa que ya tiene años cotizando y demás, pero tiene una volatilidad muy grande año a año, puede subir, puede bajar, o sea, realmente es una empresa tecnológica que uno está haciendo una apuesta a una empresa en puntual. Hay distintos rubros, empresas que se encarguen de criptomonedas y demás. Estamos hablando de apuestas a empresas tecnológicas. También pueden ser a largo plazo, a 5 años, pero uno está haciendo una apuesta, justamente. Está apostando a que esa empresa, por lo que conoce de la empresa, por ejemplo en el caso de Tesla, por lo que uno proyecta, y por lo que proyecta el mercado, que en 5 años es una empresa muy grande, pero puede no pasar, es una probabilidad, no es un hecho. Entonces, ese tipo de empresas entrarían en este tipo de perfiles. También, como te decía hace un rato, uno puede invertir en distintos ETFs, como por ejemplo el ETF ETW, que es las empresas más grandes de Brasil, o el FXI, que son las empresas más grandes de China, y uno podría invertir en esos ETFs mediante CDRs justamente porque están en mínimos y uno proyecta o especula justamente que en el próximo año, en los próximos 2 años, vuelva a subir y vuelva a unos valores que debería tener porque están muy baratos. O eso es lo que se escucha en el mercado sobre estos índices de estas empresas, tanto de Brasil como de China. ¿Por qué esto lo pongo en agresivo? Porque justamente estamos especulando que esto pueda llegar a crecer porque está en mínimos históricos. Puede no pasar, puede seguir bajando, puede tardar 4 años en subir y no 1. Son cosas que pueden pasar. Por eso esto lo incluiría más en un perfil agresivo, porque uno está buscando una especulación al respecto. Es decir, China, es todo un video aparte de por qué está pasando esta situación económica, y Brasil lo mismo, puede ser tanto política como económica, y eso se puede resolver como no se puede resolver, porque justamente ya cuando empezamos a meter eh, características políticas al análisis, es un abanico de posibilidades. Y eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de invertir. Obviamente acá podemos meter también las criptomonedas, como pueden ser los Bitcoin, Ethereum y distintas
criptomonedas mucho más chicas, pero que tienen volatilidades muy grandes. De hecho, puedes invertir también desde CEDARS de Argentina en ambas criptomonedas o mismo de cualquier exchange argentino que vos quieras invertir. Pero siempre sabiendo que las criptomonedas tienen una volatilidad muy grande. Por eso, esto lo pongo más en un perfil agresivo y uno puede ser un perfil moderado e igualmente invertir en criptomonedas. Y no por eso seas agresivo. El tema es qué porcentaje de tu portafolio invertís. Puede ser 90% en opciones moderadas y el 10% lo invertís en cripto porque te gustan las cripto, porque investigaste, porque te sentís seguro o mismo porque uno está haciendo una apuesta y decís, bueno, me arriesgo un poco más y quiero jugar con el 10%, con el 5% de mi portafolio. Y eso no te hace tener un perfil agresivo porque el 90% de tus inversiones son moderadas y hasta conservadoras. Pero puedes hacerlo igual. Por eso no es que uno entra sí o sí en uno, hay que ver qué tipo de perfil tiene y ver qué tipo de inversión uno quiere invertir y justamente qué tipo de inversión uno puede soportar para no estar estresado, ansioso o lo que sea por las inversiones. Si te gustó este contenido y querés que haga un video específico de cada tipo de portafolio y hablar más en detalle de ese tipo de acciones, qué porcentaje podría ser más conservador, menos conservador, renta variable, renta fija, déjamelo en comentarios y hablamos más al respecto y voy a hacer un video en el futuro hablando de cada tipo de portafolio. Si te gustó este video, te sugiero que le des like y te suscribas a mi canal para ver más contenido como este. Nos vemos.